Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy quisiera retomar el, el grupo porque lo hemos tenido muy dejado por múltiples circunstancias, casi todas ellas de carácter laboral. Quisiéramos retomar la página con una lectura que no es habitual dentro del ejercicio que, que intentamos desarrollar aquí en Escribir Bien. Eh, queremos queremos hacer una lectura de un texto que es una joya que encontré en un mercadillo hace unos días y que me parece que nos cuenta algo que deberíamos tener más presente, que es el papel que tienen las ciudades en el desarrollo de las personas. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es Breve Historia del Urbanismo de Fernando Chueca Goitía. Este autor era un arquitecto, historiador del arte, catedrático y ensayista español que ciertamente a, apropia muy bien y de una manera muy sencilla eh, algo tan complejo como lo es la ciudad. Entonces, no vamos a leer evidentemente todo el texto porque es un texto bastante extenso, sino una parte de la lección uno de la introducción. Resulta muy interesante, resulta un ejercicio muy valioso de escuchar, de leer, escuchar en, en su texto al doctor Chuecar es muy muy entretenido y es muy interesante y es muy revelador. Cuando intentamos, por lo menos yo que vivo en Bogotá, cuando intentamos comprender cómo nuestra ciudad se organiza, cómo se organiza, este tipo de análisis resultan tremendamente valiosos. Entonces, sin más largas, vamos a leer el capítulo uno, la lección uno, que es tipos fundamentales de ciudad. El estudio de la ciudad es un tema tan sugestivo como amplio y difuso, imposible de abordar para un hombre solo, si se tiene en cuenta la masa de saberes que habría de acumular. Una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos, desde la historia universal es historia ciudadana, ha dicho Spengler. Desde la geografía, la naturaleza separa el sitio y el hombre lo organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y deseos, afirma Vidal de la Blanche. Desde la economía, en ninguna civilización la vida ciudadana se ha desarrollado con independencia del comercio y la industria, afirma Pirén. Desde la política, la ciudad, según Aristóteles, es un cierto número de ciudadanos. Desde la sociología, la ciudad es una forma, la ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada. Montfort. Desde el arte y la arquitectura, la grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad y la solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de los muros que las cobijan, afirma Alberti. Y no son estos los únicos enfoques posibles, porque la ciudad, la más comprensiva de las obras del hombre, como dijo Walt Whitman, lo reúne todo y nada que se refiera al hombre le es ajeno. No debemos olvidar que en su interior anida la vida misma hasta confundirnos y hacernos creer que son ellas las que viven y respiran. Todo aquello que al hombre le afecta, afecta a la ciudad, y por eso muchas veces lo más recóndito y significativo nos lo dirán los poetas y los novelistas. La gran novelística del pasado siglo, acá se refiere al siglo XX, la gran novelística del pasado, la gran novelística del pasado siglo ha tenido casi siempre una ciudad como telón de fondo, y lo mismo que las mejores descripciones del cuerpo y el alma de París se las debemos a Balzac, las de Madrid son obras de Galdós. No deben, pues, perderse de vista al estudiar las ciudades las valiosas fuentes que nos ofrece la literatura. No es posible, por tanto, recoger cosecha tan copiosa como la que ofrece el estudio de las ciudades al cultivador diligente. Podremos todo lo más apuntar ideas, desbrozar caminos, plantear cuestiones, aportar datos, etcétera, que fatalmente tendrán mucho de fragmentario y a veces de inconexo. La primera dificultad que encontramos está en la definición de lo que es una ciudad. Si queremos, por la vía clásica, empezar explicando cuál es el objeto de nuestro estudio, en la primera puerta nos acecha la duda. Se han dado multitud de definiciones y algunas, si no contradictorias,
por lo menos nada tienen que ver con otras igualmente respetables. No se trata de que exista error, sino que estas definiciones se refieren a conceptos de la ciudad enteramente diferentes o a ciudades que constitutivamente lo son. Nada tiene que ver la polis griega con la ciudad medieval. Son distintas una villa cristiana y una medina musulmana, una ciudad templo como Pekín y una metrópoli comercial como Nueva York. Aristóteles dice que una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano. Llamamos pues, dice Aristóteles, llamamos pues ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, y ciudad en general al número total de estos ciudadanos, que basta para la suficiencia de la vida. Eso es tomado de la Política, libro 3, capítulo 1. Es una definición que corresponde a un concepto político de la ciudad, que conviene al tipo de la ciudad-estado de Grecia. El Estado es la ciudad y la ciudad es el Estado. El problema de la ciudad como tal se traslada al problema de la situación o estado político de sus habitantes, los ciudadanos. Alfonso el Sabio define la ciudad como todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales de los edificios que se tiene con ellos. Se trata de la ciudad medieval, que no se concibe sin unos muros que la defiendan de la amenaza exterior. Cantillon, en el siglo XVIII, imagina así el origen de una ciudad. Si un príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato, y si otros señores acuden allá y se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad. He aquí el concepto de la ciudad barroca de carácter señorial y eminentemente consumidora, donde reina el lujo, que, según Werner Sombart, fue el origen de las grandes ciudades de Occidente antes del advenimiento de la era industrial. Esta es la parte que viene, rompe un poquito la lectura. La parte que viene es la parte que más interesante me resulta. Para Ortega y Gasset, la ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas. Basa Ortega y Gasset su definición en una diferenciación radical entre ciudad y naturaleza, considerando aquella como una creación abstracta y artificial del hombre. Esto es solo una parte de la verdad, o por lo menos es una verdad aplicable a determinado tipo de ciudades. Para Ortega, la ciudad por excelencia es la ciudad clásica y mediterránea, donde el elemento fundamental es la plaza. La urbe, dice Ortega y Gasset, es ante todo esto: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino solo fachadas, que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota sobre el espacio agrícola. La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Esta es la parte que más me gusta de esa cita. Se edifica la casa para estar en ella. Se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas. Se mueve, por tanto, Ortega dentro de la órbita de la ciudad clásica, es decir, de la ciudad política, la ciudad donde se conversa y donde los contactos primarios predominan sobre los secundarios. El ágora es la gran sala de reunión y sede de la tertulia ciudadana, que a la larga es la tertulia política. ¿Qué duda cabe que este tipo de ciudad locuaz y parlera ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la vida ciudadana y que en la medida en que esta locuacidad se pierde, decae el ejercicio de la ciudadanía? Por eso, las ciudades de la civilización anglosajona, ciudades calladas o reservadas, tienen de vida doméstica lo que les falta de vida civil. Esta distinción entre ciudades domésticas y ciudades públicas es más profunda de lo que parece, y no ha sido suficientemente explayada por aquellos que se han dedicado al estudio de la ciudad. O sea, ya acá nos da una diferencia entre ciudades domésticas y ciudades públicas. Eso para personas como yo, que vivimos en una ciudad latinoamericana pobremente organizada, que se desarrolla
más por el azar que por un plan. Resulta muy interesante cuando se tiene la posibilidad de comparar este tipo de conurbaciones con otros que están en otros países donde hay un poco más de orden en la estructura de la ciudad. Una, una es una ciudad de puertas adentro y otra es ciudad de puertas afuera. Aunque a primera vista resulte paradójico, la ciudad exteriorizada es mucho más opuesta al campo que la ciudad interiorizada. La cosa es obvia. Para los vecinos de la primera, el verdadero hábitat es el exterior, la calle y la plaza, que, aunque no tiene techo, tiene paredes, o sea, las fachadas, que lo segregan del campo circundante. Sin embargo, la ciudad íntima tiene su hábitat en la casa, defendida por techos y paredes. No necesita segregarse del campo, ya que éste, en el fondo, es aislante que ayuda poderosamente a la intimidad. Por consiguiente, la ciudad de las fachadas es mucho más urbana, si por tal se entiende una entidad opuesta al campo que la ciudad de los interiores. Por tanto, es perfectamente comprensible que para todo hombre latinizado y mediterráneo, lo esencial y definitivo de la ciudad sea la plaza y lo que ésta signifique, de modo que cuando falta no acierta a comprender que una aglomeración urbana pueda llamarse ciudad. Esto me sucedió a mí, señala el autor, cuando me encontré con la civilización y la vida americanas. Él hace el contraste entre la vida mediterránea y la vida en Norteamérica. Presa de un cierto estupor, escribí lo siguiente. Entonces, en un esfuerzo por desasirme de todo lo conocido y ya sin vacilar en plantearme los hechos en todo su radicalismo, me atreví a proponerme una verdad que puede ser subjetiva. También hay verdades subjetivas, pero que para mí sigue siendo válida. La verdad es sencillamente esta, que me hallaba ante una civilización sin ciudades. Contando América con las más gigantescas aglomeraciones humanas, esto podría parecer una butade, una guada, pero no lo es, siempre que identifiquemos el concepto de ciudad con el de vida exteriorizada y civil. Para los anglosajones, será difícil asimilar la idea de que carecen de ciudades en el sentido de la civitas latina o de la polis griega. ¿Acaso puede decirse que poseen towns, palabra que deriva del viejo inglés tun y del viejo teutónico tunos, y que significa un recinto cerrado, parte del campo que corresponde a una casa o a una granja? No se trata, entonces, de un concepto político, sino de un concepto agrario. Los Estados Unidos carecen de ciudades tal y como nosotros las entendemos, aunque existan aglomeraciones humanas, concentraciones industriales, regiones suburbanas, conurbaciones, etc. A este respecto, es sintomática la construcción de los pueblecitos de New England. En medio del campo las casitas aisladas empiezan a apiñarse, nunca demasiado y desde luego sin tocarse ni perder su autonomía. Pero al llegar al centro dejan un gran espacio vacío llamado common. Este common no es, ni mucho menos, una plaza, un ágora, sino una parte del campo especialmente preservada, como si las casas, al unirse, sintieran la nostalgia del campo dejado a la espalda, vuelven a recuperarlo en la parte más eminente, poniéndolo en valor, exaltándolo. En lugar de una secesión del cosmos, como diría Ortega y Gasset, se trata de una valoración del paisaje, encuadrándolo convenientemente. En la pradera del Common pasen los rebaños y rumian los bovinos bajo gigantescos y bellísimos olmos. La ciudad doméstica y callada es una ciudad eminentemente campesina, lo mismo que la ciudad locuaz y civil es eminentemente urbana. Entre la ciudad doméstica y la ciudad civil queda flotando con difícil referencia a esta polaridad la ciudad islámica. A nuestro juicio, la clave nos la dan los versículos 4 y 5 del capítulo 49 del Corán, llamado el santuario. Cita: el interior de tu casa, dice Mahoma, es un santuario. Los que lo violen llamándote cuando estás en él faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí. La decencia lo exige. El musulmán, dice el autor, lleva al extremo la defensa de lo privado, pero por ello no puede permanecer durante mucho tiempo en la cárcel
que él mismo se ha preparado, y su vida se escinde en vida de harén y vida de relación. No puede, pues, hablarse de una plena vida doméstica, ya que ésta se halla constitutivamente dividida. Tampoco cabe decir que domina la vida pública, como en la ciudad clásica, ya que existe la vida de harén. Esto, unido a la importancia que en el Islam tiene el factor religioso, acaba por dar una especial fisionomía a la ciudad. La vida de harén condiciona la organización de la casa musulmana como un recinto herméticamente cerrado al exterior, y lo que es más, complejamente disfrazado. Detalle interesante para las personas que han podido visitar ciudades en donde la mayoría de la población es musulmana. Vagando por las tortuosas callejuelas árabes llenas de recodos y pasadizos, nunca sabemos si bordeamos los muros de un gran palacio o la casa miserable donde se hacinan los desheredados. Todo está imbricado, revuelto y confuso, de tal manera que el camuflaje resulta perfecto. La vida completamente reclusa, sin apariencia exterior alguna, da lugar a una difícil ciudad sin fachadas, algo opuesto totalmente a la ciudad clásica, donde el escenario y la fachada eran lo principal. Tal situación debía llevar fatalmente a organizar la vida doméstica en torno al patio. Este elemento lo tomaron los árabes del mundo helenístico, pero lo transformaron atemperándolo a sus exigencias vitales. Con el peristilo helenístico y el jardín encerrado entre tapias de tradición irania, constituyeron la casa que deseaban, dentro de la cual podían gozar de las delicias de la vida al aire libre en un espacio estrictamente privado. La calle en la ciudad musulmana puede decirse que no existe, ya que se trata de eludir la exteriorización de la vivienda, la fachada, que es lo que constituye la razón de ser de la calle. El pueblecito de New England no tenía calles porque éstas, a lo más, eran senderos por el campo y entre las casas dispersas. Las medinas musulmanas tampoco las tienen, porque se convierten en inverosímiles pasadizos entre tapias, que difícilmente se abren paso en el complejo compacto de una edificación imbricada. Tiene mucha más importancia como desahogo el patio que la calle. Tampoco existe en la ciudad islámica la plaza como elemento de relación pública. La función de la plaza la cumple también el patio, en este caso el patio de la mezquita, pero como ya no se trata de política, sino de religión, su función en la vida social es muy diferente. No estamos ante un ágora para la discusión y la dialéctica, sino ante un espacio para la meditación silenciosa y para la pasiva delectación del tiempo que fluye. Por eso, en lugar de plaza como entidad urbana abierta, los musulmanes, incluso para la vida común, prefieren de nuevo el patio, donde vuelven a encontrarse encerrados, privados, en una actitud que pudiéramos llamar extático-religiosa. El único elemento de la ciudad que adquiere vida y está dominado por el bullicio humano es el zoco, la alcacería o el bazar. Pero esto obedece ya a una necesidad puramente funcional que es insoslayable. La ciudad musulmana está montada sobre la vida privada y el sentido religioso de la existencia, y de aquí nace su fisonomía. No puede, por tanto, confundirse con la ciudad pública ni tampoco con la ciudad doméstica. Según Ernst Egli, los elementos estructurados que componen la ciudad son la casa, la calle, la plaza, los edificios públicos y los límites que la definen dentro de su emplazamiento espacial. Es de tal suerte una ciudad que todos estos elementos obedecen a necesidades profundas de la comunidad, a circunstancias espirituales de todo orden y a condiciones nacidas del entorno físico, clima y paisaje. Todos estos elementos, recordemos, casa, calle, plaza, monumentos y límites, obedecen a una concepción unitaria y así no puede darse una calle musulmana con casas góticas ni una catedral junto a una ágora clásica o cualquier otra combinación de elementos heterogéneos. Cada estructura urbana es esencialmente unitaria. Dice Egli que la idea fundamental de una ciudad está implicada en la idea de la casa individual de esta ciudad. Observación bastante aguda que, desde luego, se manifiesta clarividentemente en la ciudad musulmana. Esto no quiere decir que una ciudad sea solo un conjunto de casas, visión excesivamente simplista del fenómeno urbano. Casas existen en el campo, dispersas o formando grupos como en las alquerías y almunias, y sin embargo, estas no constituyen ciudades. Por consiguiente, la ciudad es otra cosa.
una determinada organización funcional que cristaliza en estructuras materiales. Pero esto no quita que uno de los elementos determinantes de tal cristalización sea la casa, en ordenación con el resto de los factores imperantes. La fórmula de la ciudad musulmana es la organización de dentro a afuera, desde la casa hacia la calle, por decirlo de algún modo. Cuando en la ciudad occidental lo corriente ha sido lo contrario. Desde la calle, previamente trazada, con plano sin él, las casas han ido ocupando su sitio y conformándose a su ley distributiva. En la ciudad musulmana ha sido la casa la que ha prevalecido y la que ha obligado a la calle a encontrar su acomodo, un poco subrepticiamente por entre los huecos que las casas le dejaban. De aquí que las calles hayan resultado tortuosas, laberínticas e inverosímiles. Esta es una actitud más inmediata y biológica que la de la ciudad europea, clásica o moderna. La casa significa que prima la necesidad individual. Ojo, esta parte es súper importante, a mi juicio, humilde conocedor de este tipo de cosas, pero me parece increíble el análisis que lo hace muy natural. La casa significa que prima la necesidad individual y la calle supone que sobre ella prevalece un imperativo superior. ¿Cuál es la exigencia de la cosa pública? La calle representa el orden o la ley general a que se supedita el capricho o la voluntad individual. Este imperativo superior ha faltado en las ciudades islámicas por pertenecer a una sociedad más primitiva e imperfecta, cosa con la que no estoy de acuerdo, donde no se encuentra desarrollada la noción abstracta del bien común. El individuo no tiene deberes para con la sociedad y solo se halla relegado con los poderes ultraterrenos. Sociedad y política están asfixiadas por la religión. En gran parte, la ciudad española ha supuesto un intento de conciliar la urbe latina, lo cuasi dialéctica, con el hermetismo, con el harén de la ciudad islámica. La existencia del español, por este hecho, todavía resulta más escindida que la del musulmán. La mujer se queda en casa con escasísima vida de relación y el hombre se va a la calle y a la plaza a participar de una vida pública mucho más intensa que la del musulmán. La mujer se conforma con mirar a la calle desde los espesos cierros con grandes rejas voladas y celosías. Ojo, acá está hablando del proceso de construcción de ciudad a lo largo de la historia del Imperio Español. No se refiere específicamente a la ciudad española de mediados y finales del siglo XX. O sea, es algo más anterior. Transposición cristiana de los ajimeces musulmanes. Para ampliar el horizonte de estos furtivos miradores, todavía se ven en muchos pueblos de Andalucía depresiones talladas en los muros de las fachadas por donde la mirada puede resbalar más lejos. Durante la era barroca, España dio forma a una típica ciudad que en otro lugar hemos llamado ciudad-convento. No es que otras ciudades europeas no tuvieran dentro de los muros y en los arrabales numerosos conventos, pero no pasaron de ser ciudades con conventos, mientras que las nuestras, es decir, las de él, las españolas, acabaron siendo, en algunos casos, conventos hechos ciudades. Esta peculiar estructura representativa de la España católica de los Austrias es, por paradójico que parezca, resultado directo y bien evidente, por cierto, de la peculiar morfología de la ciudad musulmana. Encontramos aquí un aspecto más de cómo nuestra religiosidad se ha vertido muchas veces en moldes islámicos. Aquí quisiera hacer una pausa y sería interesante pensar nosotros como latinos y específicamente nosotros como colombianos, cómo podemos entender nuestras relaciones como sociedad a partir de la manera en que se modelan nuestras ciudades y más aún de cómo se modelan nuestras casas. Es habitual, y eso alguna vez lo comentábamos hace muchísimo tiempo con algún profesor en clase cuando estaba en la universidad, que es muy curioso cómo en Colombia lo habitual es que las casas siempre estén sin completar, con una parte en obra gris. Y es habitual, ¿sí? El baño con material de construcción debajo de la escalera, en el primer piso de la casa o en su defecto en la azotea, con más material de construcción y los cachivaches que se van dejando. Eso habla mucho sobre nuestra propia construcción personal desde la perspectiva que nos propone este autor. Y más aún cuando miramos nuestras calles. O sea, el escaso interés político de los ciudadanos en Colombia se puede reflejar perfectamente en el estado de las calles de los barrios. No hablemos de las avenidas principales, sino en las calles de los barrios, cada una más rota que la anterior. Entonces, en esa medida, las ciudades, sus calles, la manera en que se organizan, el cuidado de los parques,
la manera en que se organizan los mercados, las plazas públicas, el cuidado que se tiene al elegir los monumentos y el cuidado que se tiene después de elegidos, y más en las circunstancias en las que nos encontramos por estas fechas, muestran cómo el escaso interés de las personas ha hecho que las ciudades terminen siendo tremendamente desordenadas, como el Estado lo es, y que revelen que las personas tienen un escasísimo interés en lo común, en lo político, en la cosa pública. Entonces, desde este análisis es importante ver y vernos a nosotros mismos como actores políticos importantes y al mismo tiempo como sujetos en un espacio que nos construye, que es parte del título de este video. O sea, cómo la ciudad nos construye y cómo nosotros construimos la ciudad. Yo creo que voy a dejar hasta este punto la lectura. Les recomiendo muy profundamente este texto. Esta es una edición viejita, pero he visto en internet que hay ediciones más recientes en donde las ilustraciones asumo que tendrán una mejor calidad, pero esta edición está bastante bien. Entonces, espero sinceramente que hayan podido seguir la transmisión o que si la ven en diferido, pues que la hayan disfrutado. Les recuerdo mi nombre, soy Guillermo Gómez y este espacio es de escribir bien. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo, pero para escribir bien hay que leer bastante. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su atención y que tengan un muy buen día, una feliz tarde o una muy feliz noche. Hasta pronto.